Buenas tardes, jóvenes. Soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de física que es calor y temperatura. Entonces vamos a desarrollar esos términos. ¿Qué entendemos por temperatura? Temperatura dice que es una magnitud escalar. ¿Por qué es una magnitud escalar? Porque tiene unidad de medida y cantidad. Eso entendemos por qué. Entendemos por magnitud escalar. ¿Qué dice? Que nos indica el grado. ¿Qué grado? El grado de agitación, es decir, el movimiento de las moléculas en un determinado cuerpo. A mayor movimiento, ¿qué genera? Que el cuerpo aumente su temperatura. Entonces, eso es lo que entendemos por temperatura. Entonces, cuando hay una mayor agitación molecular, hace que esa persona, en su estado normal, que es 37 grados, aumente su temperatura, comienza a calentarse. O sea, comenzar a calentar, su temperatura está subiendo. Si está subiendo, hay un mayor grado de agitación molecular. Por ejemplo, acá tenemos tres recipientes donde presentan cierta temperatura y nos damos cuenta, a mayor temperatura, mayor agitación molecular, mayor movimiento de las moléculas. Entonces vamos a plantear una relación acá, una relación. Tú sabes que la energía, pero le vamos a poner un número determinado para que te des cuenta. Acá le ponemos 1, 2, 3. Entonces, ¿qué decimos? Profesor, 3, 2, 1. En 1 se presenta mayor agitación molecular. ¿Por qué? Porque presenta una mayor temperatura. Y con el signo de desigualdad lo vamos a identificar. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que se entiende por temperatura. Ahora, ¿qué entendemos por calor? Calor es decir, tengo mucho calor. Entonces, ¿qué es? Tengo mucho calor, dice la persona. Ya. Su cuerpo tiene una cierta temperatura. ¿Qué va a hacer? Pero otra persona dice, tengo frío. Ya. Entonces, ¿qué hace? Lo va a abrazar. Le da un abrazo. Entonces, ¿qué hace? Le va a transmitir calor. Es decir, que su cuerpo tiene mayor temperatura, le va a transmitir calor a un cuerpo de menor temperatura. Esa transmisión de calor, esa energía en tránsito, se entiende por calor. Es igual, por ejemplo, acá, la fogata le transmite calor a un depósito, a un recipiente que está lleno de un líquido de agua. Entonces, al transmitirle calor, le genera el aumento de su temperatura. ¿Qué hace? Después que hace un desprendimiento de calor. ¿A través de quién? Profesor, a través del vapor. ¿Sí? Entonces, ahí se presenta un ejemplo de calor. Ya les puse otro ejemplo de su vida diaria. Ahora, ¿en qué unidades se mide el calor? Profesor, en el sistema internacional de unidades. ¿Cómo se mide? Se mide en calorías. Calorías. ¿Sí? Calorías. ¿Cuál es su símbolo? Cal. Así lo vas a encontrar en el sistema internacional de unidades. ¿Qué te parece si acá lo pongo su rayita para que vean? Ahí lo tienes. Ahora acá tenemos una pregunta. Dice, ¿qué es una caloría? La caloría, ¿qué? Es una cantidad de calor necesario. ¿Qué hace? Calor necesario que te permite elevar una temperatura. ¿En cuánto? En 1 centígrado. A un gramo de agua. Puede ser otra masa. ¿Sí? Es la mínima cantidad de calor que permite elevar 1 grado centígrado por cada gramo de agua. O también puede ser por cada gramo de masa, ¿no? Entonces, acá tenemos ciertas conversiones. Una caloría equivale a 4,18 joules. Tú sabes que también esta es una energía acá. También tenemos la energía, el trabajo también se genera a través del movimiento del cuerpo. Se genera cierta energía cinética, energía eloica, muchas energías que observamos en nuestro contexto diario. Tenemos un joule, ¿a cuánto equivale? A 0,24 calorías, y 1 kilocalorías. Tú sabes que la K representa 1000. Entonces 1 kilocalorías, ¿a cuántas calorías equivale? Profesor, equivale a 1000 calorías. ¿Ves? Entonces, de esa manera ya conocemos los conceptos básicos que debes saber en este tema. Ahora vamos capacidad calorífica. ¿Qué entendemos por capacidad calorífica? Es la capacidad de calor ganado o cedido. Es decir, cuando tú adquieres una cierta temperatura, te ceden una cierta cantidad de energía, o también cuando tú das. Esa es la capacidad calorífica.
para elevar o bajar la temperatura. ¿Sí? Para elevar o bajar su temperatura de una sustancia en 1 grado centígrado. ¿De qué manera se presenta la capacidad calórica? Se presenta con C es igual al calor, a la cantidad de calor cedido o absorbido entre la variación de temperatura. ¿Cómo entendemos variación? Mira, también tenemos esta fórmula, también puede ser así. Calor, temperatura final menos temperatura inicial. Profesor, pero a veces tú lo vas a observar esta partecita, que a veces vas a tener una temperatura alta y vas a bajar una temperatura menor. ¿Te das cuenta? Y la temperatura menor va a ser la temperatura final, lo que has alcanzado después de un determinado tiempo. Entonces te das cuenta que esto va a ser negativo, pero como tú sabes que las medidas son positivas, esto va acompañado de valor absoluto. Entonces acá vamos a poner cantidad de calor, calor. Esa cantidad de calor que puede ser, vamos a poner entre paréntesis acá vamos a poner grandecito para que te... Vamos a poner acá cedido o absorbido. Cedido o absorbido. O también puede ser perdido o ganado. Perdido o ganado. Entonces, absorber. ¿Sí? Y acá, ¿cómo se llama? Variación de temperatura. Variación de temperatura. Entonces, ¿qué te parece acá? Le dejamos esto y yo solo te voy a indicar qué cantidad, la cantidad de calor que el cuerpo va a ganar o va a perder. Eso es por ejemplo, cedido, es que tú cedes calor, es decir, que tienes un cuerpo, tu cuerpo presenta una mayor temperatura, va a dar calor a un cuerpo de menor temperatura. Absorbido, es decir, una persona te va a transmitir calor, que tiene mayor temperatura y tu cuerpo tiene menor temperatura. Esa es la cantidad de calor que significa Q en la fórmula de capacidad calorífica. Variación de temperatura. ¿Y qué es TF? Temperatura final. Es lo que adquiere un cuerpo después de un determinado tiempo. Temperatura final. El otro que sería temperatura inicial. Temperatura inicial. Es con lo que inicia el cuerpo, el proceso, ¿no? El movimiento. Entonces también lo que más vamos a usar en los problemas es esto, calor. Calor, ¿qué es calor específico? Entonces ponemos acá calor. ¿Y cuál es su símbolo del calor? Cal. Entonces es el símbolo del calor. El otro que es calor específico. El calor específico va a depender de cada cuerpo. Calor específico. Entonces ahí tenemos lo que es los términos adecuados. El calor específico, ¿cuál es su símbolo? Calor específico. ¿Qué decimos? Cal sobre gramos por centígrados. ¿Sí? Este es el símbolo de calor específico. M, ¿qué es? M, profesor. M es masa. Triángulo T, ¿qué es? Variación de temperatura. ¿Qué te parece si lo ponemos una T mayúscula? Para que te des cuenta, ya campeón, para que variación de temperatura. De ahí lo ponemos variación de temperatura.
Variación de temperatura. Variación de temperatura. Entonces, ¿en qué se mide la variación en grados centígrados, ¿no? En grados centígrados. En grados. Y acá se mide en gramos. Entonces, ahí tenemos. ¿Qué te parece si lo pongo con verdecito para que resalte? Para que resalte, porque si no, ahí está. Entonces, ahí tenemos los símbolos, la diferencia entre calor y temperatura, qué entendemos y de qué manera uno transfiere energía a un cuerpo y cómo se eleva y qué sucede y cuál es la causa que hace que el cuerpo se eleve su temperatura. Se refiere al grado de agitación molecular que se da en el interior del cuerpo, de un cuerpo determinado. Vamos a un ejercicio bien sencillo del cual vamos a emplear lo que nos va a ayudar bastante a resolverlo y a seguir con los temas referente a temperatura, calor específico, la relación de esta fórmula, ¿sí? Dice, ¿cuál es el valor del calor específico? Te piden calor específico de un material cuya masa es de 20 gramos, dice que la masa te da. Si para elevar su temperatura, como no te mencionan la temperatura con que comienza el cuerpo, entonces su temperatura inicial es igual a 0. Para elevar su temperatura en 30 grados centígrados se necesita 60 calorías. Entonces, el calor que permite que ese cuerpo eleve su temperatura de 0 a 30 grados va a emplear 60 calorías de energía calorífica. Tú sabes que energía lleva tilde. Entonces, vamos a dar solución al problemita. Vamos a dar solución al problemita. ¿Qué te parece si presentamos un esquema? Tenemos un esquemita ahí. Y acá le ponemos, por ejemplo, vamos a poner acá. Tenemos acá temperatura. ¿Qué te parece? Acá le pongo temperatura inicial, temperatura final. ¿Sí? Entonces, acá hay un cuerpecito, como no te dan, dice, no te dan nada, no te dicen que es un material, entonces, ¿qué te parece si el cuerpecito es un bloquecito? Este bloquecito tiene una masa de ¿cuánto, profesor? Tiene una masa de 20 gramos, es la misma masa, 20 gramos. Ahí está. ¿Qué dice? Va a elevar su temperatura. Va a elevar su temperatura. ¿Sí? Su temperatura va a elevar su temperatura. ¿Con qué temperatura comienza? Es decir, si no te menciona nada, es decir, su temperatura inicial va a ser igual a ¿cuánto, profesor? Va a ser igual a 0 grados. Su temperatura final, ¿cuánto? Llega a alcanzar una temperatura de 30 grados centígrados. Pero ¿qué ha permitido que eleve su temperatura? Profesor, ha permitido que se le ha empleado una cantidad de calor. ¿Cuánto es ese calor? Profesor, ese calor que se ha empleado, que ha permitido que este cuerpo eleve su temperatura, es 60 calorías. 60 calorías. ¿Y qué nos piden hallar? Profesor, nos piden hallar el calor específico de este material. Entonces, es de esta manera. Calor es igual calor específico por la masa por la variación de temperatura. Profesor, vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el calor al calor entregado para cambiar su temperatura de 0 a 30 grados? ¿Cuánto es? 60 calorías. 60 calorías. Calor específico, eso es lo que nos piden obtener en el problema. Entonces, ¿cuánto es la masa? Profesor, la masa es 20 gramos. Por la variación de temperatura. Tú sabes que la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, profesor, reemplazamos los valores 60 calorías igual calor específico por 20 gramos. ¿Cuánto es la temperatura final? Profesor, es 30. 30 menos, ¿cuánto? Menos 0. Menos 0. Profesor, pero tú sabes muy bien, profesor, que de acá, ¿qué te parece si ponemos los símbolos? 30 grados centígrados menos 0 grados centígrados. ¿Te das cuenta? Entonces sería 60, vamos a seguir operando, 60 calorías
calor específico 20 gramos por 30 grados menos 0 grados. 30, profesor, 30 grados. ¿Te das cuenta? Estos números, estas cantidades están multiplicando a la variable. ¿Cómo va a pasar? Va a pasar a dividir. Entonces ponemos de manera elegante, ¿qué decimos? Calor específico es igual a ¿qué? 60 calorías sobre 20 por 30. A profesores 600 gramos por grado centígrados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a simplificar. Le sacamos 60. ¿Qué te queda? Le sacamos 60, mira. 60, 10, 60, 1. 1 entre 10, ¿cuánto sería? Ah, profesor, muy bien. El calor específico de ese material va a ser igual a 0,1. 0,1 ¿cuánto? Calorías entre gramos por grados centígrados. Si quieres lo dividimos, campeón. ¿Qué decimos? A ver, este es 60, acuérdate. Le sacas sexta, te queda 10. 10. Le sacas sexta, te queda 100. Un 0, un 0. Te queda 10. Te queda 1 sobre 10. Entonces le aumenta un 0, 0,1. Por eso es 0,1 calorías sobre gramos por grados centígrados. Entonces, ese es el tema de hoy, lo que es temperatura, la diferencia entre calor y temperatura y la aplicación de esta forma en un problemita muy aplicativo. Espero haber llegado a ustedes y haber aprovechado esta clase y llegar a un mejor entendimiento del tema y la diferencia que se da entre calor y temperatura. Sí. Muchas gracias por su debida atención. Será hasta otra oportunidad.